Más importantes del país, Iván Kachanowski. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, quiero que tratemos de interpretar los dichos del presidente de la Nación. Recién veníamos hablando, y también lo hago extensivo a vos, si hay un copy-paste en los dos discursos que dio en pocas horas de diferencia, pero que no está nervioso con la suba del dólar y la caída de los bonos y la caída del mercado, ¿no? Algo que no se venía dando y si querés que se terminó este bullish argentino. A ver, creo que hay que acá distinguir dos cuestiones. Creo que hay una cierta volatilidad por la incertidumbre de la ley bases, todo esto que está pasando ahora en Ujú. diputados con la cuestión de jubilados, todo eso mete ruido que hace que el tipo de cambio, los bonos, bueno, se pongan un poco más nerviosos. Yo creo también que teniendo en cuenta que en los últimos 3 meses estuvo demasiado quieto el mercado cambiario, también es coherente pensar que un poquito se iba a acomodar teniendo en cuenta que veníamos devaluando al 2% mensual con un nivel de inflación mucho más alto, ¿no? Entonces yo creo que ahora que la brecha está a 40, 45%, se puede llegar a acomodar si la ley base se acomoda y el ruido afloja en un 30, 35%. No va a volver al 20% que teníamos antes, pero sí me parece que esta brecha está un poquito inflada hoy por el ruido que generó todo esto de la ley bases, lo que pueda llegar a pasar con la nueva fórmula jubilatoria. Así que es un poco y un poco a mi criterio. Cuando hablamos del diario del lunes, todos los que estamos en finanzas sabemos de lo que hablamos. Y mucha gente se pregunta si no hubiera sido mejor regular un poco la tasa, tener una tasa acorde a la inflación que venía desinflándose, no dar el negocio a los bancos de que se queden con un punto de las colocaciones de la gente y tener una tasa de colocación un poco más acorde al devenir de la economía argentina y de esa manera no haber generado tanta presión en el dólar. ¿Crees que pudo haberse hecho de otra manera? Bueno, a ver, el gobierno tiene un objetivo claro que es limpiar la deuda del Banco Central y por eso baja la tasa, ¿no? Y lo que fuimos viendo es que la venía bajando recurrentemente y al principio no había presión en el mercado cambiario hasta que, bueno, llegó, cruzó un límite, bajó, digamos, de más la tasa y, bueno, las personas empezaron a decir, bueno, de esta tasa que ya paga muy poco, prefiero irme al dólar, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que por ahí la bajada de tasas se fue un poco Claro. de mano y por eso el ministro quiere que la nueva tasa de referencia de política monetaria sea la de las LECAPs, para que los plazos fijos tengan una tasa más alta y empezar a contrarrestar este efecto, ¿no? Claro, lo que Eh, pasa es que si de 3 puntos, 3,25, un punto se queda prácticamente el banco y obviamente te está vendiendo los dólares en el dólar tarjeta al precio vendedor de ese día del banco, hay algo que a mucha gente le hace ruido como diciendo, bueno, pero entonces el negocio está en la actividad financiera, ¿contra qué prestación? ¿Por qué se quedan con un punto de mi colocación cuando en realidad nunca lo hacía? La tasa mínima del plazo fijo era la tasa mínima del plazo fijo. Sí, digamos que la situación se revertió porque meses atrás lo que pasaba era lo inverso, ¿no? Los bancos estaban perdiendo. Entonces yo creo que como estuvieron un par de semanas perdiendo, ahora esta medida, dice, Claro. bueno, ahora van a ganar, porque Bueno, genera este problema. coincido, un par de semanas. Y yo lo Sí. dije, era un par de semanas, después lo vamos a cambiar. Nunca nadie dijo que la diferencia iba a ser un punto. Todo el mundo dijo, bueno, el banco puede regular. Lo que no tendría que haber sacado nunca el gobierno era una tasa mínima, porque vos sabés que cuando hay posibilidad, los bancos distorsionan, como distorsionaron el dólar oficial. El dólar tarjeta era dólar oficial más impuestos y ahora es el dólar que el banco quiere venderte más impuestos, sin ningún tipo de normativa. Coincido que sí, que digamos, esta cuestión de la nueva tasa y ese gap que vos mencionás está generando este ruido para también que, bueno, la gente vaya al dólar. Pero vos fíjate que en la dinámica, ¿no? Cómo se dio un poco, cuando empezaron a subir los dólares, primero subió el blue y después subieron los financieros, ¿no? Lo cual, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? El que compra blue es un poco el que está mirando tasa de plazo fijo versus dólar, ¿no? Y fue como el primer señal o disparador de que por ahí, bueno,
la baja de tasas fue un poco excesiva a lo que se venía viendo, porque estamos Claro. en niveles mínimos, récord. Pero si vos querés evitar que la gente compre blue, hay todavía limitaciones muy tontas en la Comisión Nacional de Valores, como que alguien que tiene un subsidio de luz o de gas a veces duda entre hacer una declaración jurada y decir que no, si el RASE está vigente o no, cuando sin embargo está pagando 4 veces más de tarifa, o si tiene un crédito con el ANSES que ya lo canceló, o si en algún momento compró dólares. Digo, estas limitaciones que tiene especie de cepo desde la Comisión Nacional de Valores hace que el que no puede vaya al blue. Habría que eliminar todo ese tipo de restricciones para ver cuál es la real medida de la economía en negro que siempre existe en la Argentina. Sí, sí, a ver, estás en una situación donde hay distorsiones muy grandes, ¿no? Entonces, cepo no es... el mercado cambiario, ¿no? Y todo esto va a ser crucial para generar expectativas. Entonces, ahora vienen unas semanas creo que desafiantes, Sí. porque el gobierno necesita la segunda etapa de su plan, ¿no? Digamos, Coincido. hasta acá fue emergencia. Bueno, listo, la hiperinflación se evitó, estamos convergiendo a una inflación de 4 o 5% mensual, que es altísimo, pero evitaste una hiperinflación, pero no podés seguir con la misma lógica, en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario. Entonces vos necesitas reestructurar tu esquema. Y yo creo que el mercado está un poco nervioso por eso también. Bueno, me gusta el norte que me marca el presidente, dice el mercado, pero ahora necesita reinventarse. ¿Cómo se va a reinventar? ¿Cómo va a seguir? Y esas dudas obviamente meten ruido. Claro, me gusta el norte, pero la noche la tengo que pasar a algún lado. Alguna noticia buena para hacer base necesito. Y hablando del agro, y si el agro está activo, hoy en Agroactiva hubo una suerte de conferencia entre José Luis Espert y Javier Milei, donde la introducción la hace José Luis Espert diciendo vamos a bajarle la retención, esto lo tenemos que hacer. Pero después Javier Milei prácticamente no toca el tema agro. Pregunto, ¿qué va a pasar con el agro? ¿Este Agroactiva detonó a alguno a que pueda liquidar? Porque por ahora sigue el mismo blend, sigue el mismo tipo de cambio, las mismas retenciones y el commodity a nivel internacional sigue estando igual. Sí, a ver, no hubo liquidación de la gruesa, entonces los dólares todavía no se liquidaron, dólares que necesita el gobierno, y creo que una estrategia que funcionó al principio, ¿no? La señal que dio Caputo ni bien asumió es devalúo y esto se va a ir apreciando, así que vos te conviene liquidar ahora. Entonces el tipo de cambio se fue quedando ahora muy atrasado, entonces no es incentivo para el sector agrícola hoy liquidar, además que paga un dólar exportador por abajo del dólar importador, ¿no? Entonces tiene los incentivos desvirtuados. Ya no le cree tanto a Caputo de que el tipo de cambio se va a quedar ahí y la brecha empieza a subir, por más que Caputo es muy firme, ¿no? Dice él, acá no va a haber devaluación, ¿no? Y lo dice y lo repite, y lo mismo Claro. Javier Milei, pero el mercado de alguna manera te lo está pidiendo, ¿no? Porque eso es lo que vos ves con este incremento de la brecha, que está un poco sobreexagerada por el ruido político de momento, pero que es una realidad que vos estás devaluando al 2% mensual a una inflación que corre mucho más alto. Si la economía fuera una carrera de postas, lo que parecería como imagen de mucha gente es que no está arrancando el corredor de adelante porque todavía no le trajeron la posta que la tiene que traer el agro. Y esto hace frenar también a toda la economía, porque si la presión te viene por el lado del swap de China, que no termina concretándose, más un par y paso de España,
Esas dos condiciones internacionales, ¿las ves posibles en contra claramente del gobierno de Javier Milei? Y eso lo podremos discutir o no, si es motivo de las relaciones internacionales que supo gestar. Bueno, lo del swap con China es un tema, porque es un monto no menor, ¿no? Son 5.000 millones de dólares que vencen entre Exacto. junio y julio, que vos tenés que pagar, que a mí me preguntabas esto hace un mes y yo descontaba que esto de alguna manera se iba a rolovear, porque 5.000 millones de dólares para China es la nada misma. Nada. ¿Y hoy qué Pero, decís, Iván? pero no, por el momento no está resuelto, ¿no? Y evidentemente ahí China debe estar pidiendo algo, porque ese es el juego de China, ¿no? Una vez que vos caes en su gatillo, Claro. empieza a pedir cosas, porque nunca las reglas de juego tan claras con China. Y ese es el problema, y está todo secreto, y lo que no sabemos es qué debe estar pidiendo a cambio, pero ahí debe haber alguna tensión. Aparte, se te demora un pequeño desembolso que podía venir del FMI y que te podía dar aire, ¿no? Que eran de 800 millones. Entonces, acá hay un desafío no menor y yo creo que de alguna manera el gobierno va a tener que sí, insistir en hablar con China y ver cómo hacerlo, porque 5.000 millones hoy al gobierno le cambia. Hoy le cambia. Cuando hablamos de segundo semestre, yo estoy tratando de encontrar ese faro que diga, bueno, esto es un driver para el mercado. Y no lo estoy encontrando, más allá de que obviamente el nivel de inflación va a ser mucho menor. Obviamente si exagerás el diagnóstico de diciembre es realmente significativo, que es lo que está manifestando el presidente constantemente en sus discursos. Pero digo, ¿qué más tenés para mostrar? Porque hoy justamente en el discurso y en varios de los discursos se jactaba de frenar la obra pública, y la caída de la obra pública está generando mucha distorsión en la economía de las provincias, además. Bueno, claramente lo que tiene que lograr Javier Milei de alguna manera es generar expectativas, ¿no? De que viene algo mejor. Lo que ves por ahora es que el nivel de actividad sí pareciera estar tocando piso y que, bueno, no va a seguir cayendo, ¿no? Y que ahora va a venir la etapa de recuperación. Está la discusión si va a ser una recuperación en V, recuperación lenta, hay una discusión muy grande. El problema que tiene el gobierno es que al ser un gobierno tan chico le cuesta mostrar Claro. expectativas a través del Congreso, ¿no? Entonces ahí hay un desafío. Entonces yo creo que tiene dos herramientas o tres para tratar de generar expectativas, que una ya la tiene bastante desarrollada, que es que la inflación está bajando un poco más rápido de lo que todos pensábamos, ¿no? Eso es un activo que va a poder usar. Otro es, por más que salga una ley base mucho más humilde de lo que el presidente pretendía, el hecho de que la pueda sacar genera alguna expectativa porque es algo concreto. Bueno, aprobaron Claro. algo en el Congreso. Esa es una segunda herramienta. Eso es Y si cierto, saca, porque de hecho él la plantea como su plan económico es la ley bases. sí, va a ser mucho más gradual de lo que él pretendía, pero después seguirá librando la batalla. Pero él necesita dar la señal a los mercados de puedo sacar la ley por el Congreso, por más que sea menor a lo que yo esperaba, que tiene cierta gobernabilidad. Claro, Y el tercer punto que puede generar expectativa es una salida del cepo exitosa. Si él logra de alguna manera salir del cepo exitoso, porque eso no depende del Congreso, genera expectativas eso. Entonces yo creo que si logra eso, puede cambiar un poco el humor del mercado. Y es clave que cambie el humor del mercado porque a partir del 2025 tenés algunos vencimientos en dólares fuertes, ya muy abultados y vos no vas a necesitar salir a fondearte. Entonces vos necesitas que caiga el riesgo país por abajo de 800. Si bien no es mucho, el 9 de julio también tenés